Ustedes dicen que son una formación europeísta. ¿Ven realmente futuro ahora mismo la Unión Europea? Una Unión Europea de 27. Veremos finalmente una Unión Europea a dos velocidades. Una Unión Europea en la que la Comisión y el Consejo no pinten absolutamente nada y definitivamente Alemania y Francia sean los portavoces de esta Unión, los que manden en esta Unión. Bueno, nosotros lo que no vemos es futuro fuera de Europa. Es decir, nosotros creemos que el futuro pasa por Europa, pero por una Europa distinta, evidentemente, ¿no? Y por eso nosotros estamos satisfechos de ser parte de un grupo europeo, de los verdes europeos, y lo que pasa es que luchamos por una Europa diferente, ¿no? Una Europa mucho más social, mucho más ecológica, y no una Europa como es la Europa actual, controlada por los mercados. Y en ese sentido, desde luego, pues apostamos por medidas que van desde los eurobonos, la tasa Tobin, la necesidad de una agencia europea de calificación, es decir, una Europa capaz de regular a los mercados y no controlada por los mercados. Ustedes presumen de no tener créditos, no haber obtenido créditos de los bancos y demás. ¿De dónde obtiene la financiación, ECUO? Bueno, nosotros no presumimos, es un hecho que no. Bueno, que pero no hemos tenido. lo dejan claro, además, incluso en su página web, ¿no? Sí, bueno, la financiación. Que presumen de ello, sí, ¿no? La financiación de la campaña está en la página web, pues ha provenido fundamentalmente de personas individuales que han aportado con su apoyo pues los recursos que hemos tenido, y además, como digo, lo hemos hecho de manera transparente y hemos puesto los costes en la web, porque una de las cosas que nosotros creemos que es importante es que la política debe hacerse en un marco de austeridad. Es decir, creemos que no tiene sentido los gastos tan elevados que hay en las campañas políticas, cuando hoy las cosas pues pueden hacerse de una campaña mucho más barata, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que del debate sobre el debate A2 que hubo en la televisión se habló que costó, si no recuerdo mal, 550.000 euros, ¿no? Pues a mí, por poner solamente un ejemplo pequeño, ¿no?, me parece que es un disparate gastar tanto dinero en campañas que pueden hacerse y se puede llegar al ciudadano con mensajes de una manera, pues yo creo que mucho más austera, ¿no? Hay unas imágenes que yo me imagino que le van a perseguir siempre, ¿eh? Las habrá visto muchísimas veces, pero me gustaría volver a comentarlas. Es ese momento, a ver si las tenemos por ahí, ese momento en el que se cuelan en esa cena en Copenhague, de cena con motivo de esa cumbre del cambio climático. ¿Usted cree que le van a perseguir siempre? Ahí estamos viendo ese momento en el que se está vistiendo de manera adecuada para asistir a esa cena. Vaya parafernalia tuvieron antes, señor López Duralde. Bueno, nos preparamos. Se prepararon. ¿Le van a perseguir siempre? ¿Van a decir, este es el hombre que se coló? ¿O podrá crearse un perfil de hombre, de político que puede llegar al gobierno? Bueno, yo no tengo ningún problema, porque yo soy activista y estoy orgulloso de mi biografía y de lo que hicimos allí. Y ahora en la cumbre de Durban, que acaba de ser, se entenderá mejor. Es decir, ahora en Durban nos intentan vender como un éxito lo que no se consiguió en Copenhague, porque precisamente en Copenhague era donde los jefes de Estado, 120 nada menos, tenían que firmar ese acuerdo que ahora dicen que lo van a firmar en 2020. Entonces nosotros teníamos que hacer lo posible, había allí 120 jefes de Estado, por hacerles llegar el mensaje: oiga, señores, este es el momento, firmen ahora. Y ahora esos mismos que nos metían en la cárcel nos dicen, no, ha sido un gran éxito porque ese acuerdo que no se firmó en Copenhague lo firmaremos en 2020, no se sabe dónde, ¿no? Bueno, pues realmente hicimos lo que teníamos que hacer y yo estoy... Y lo repetiría. Sí, porque allí había 120 jefes de Estado, había que llegar a ellos como se pudiera, de manera pacífica, por supuesto, y de hecho llegamos. Vamos a escuchar ahora a los compañeros que están aquí en esta mesa, si quieren formularle alguna pregunta. Charo Fernández Cota. Hola, buenos días, señor López Duralde, encantada. Se está negociando ahora una reforma de la política agraria comunitaria que, según tengo entendido, castiga duramente a la agricultura andaluza, entre otras cosas porque introduce una variable ecológica que penaliza las altas producciones, la alta productividad, ¿no? Y por tanto penaliza al sector agrario andaluz, que tiene un índice de productividad muy alto. Y quería saber qué opina usted al respecto. Bueno, nosotros desde luego entendemos que hay que ir avanzando hacia... Es decir, la principal diferenciación que puede ofrecer la agricultura europea con respecto a otros productores es la calidad. Y parte de esa calidad es el que los productos sean ecológicos, que sean más limpios, ¿no? Y en ese sentido pensamos que es bueno que la agricultura europea avance
en esa línea, evidentemente, ¿no? Y también es cierto, no hay que olvidarlo, que también en Andalucía es donde mayor producción hay de agricultura ecológica, la mayor parte se exporta y ahí hay un espacio que puede seguir aumentando muchísimo y hay un mercado que puede agrandarse y en el que Andalucía puede liderar, ¿no? O sea que creo que en los dos aspectos hay cosas buenas y cosas malas, y yo creo que hay que pensar en cómo ese cambio hacia la agricultura ecológica puede beneficiar a Andalucía. Manuel Pérez Ciruela. Bueno, no sé, yo me gustaría saber cómo, bueno, buenos días primero y bienvenido. ¿Cómo valora usted y cómo ha sido posible que en Brasil se haya aprobado esta medida por la cual se ha hecho esta amnistía en las cantalaos bosques del Amazonas de manera indiscriminada, y además han abierto la mano hacia mayores, como un gobierno progresista de izquierdas como el que gobierna Brasil? A mí me ha resultado difícil de comprender. ¿Tiene usted alguna explicación que me sirva a mí para entender mejor el problema? Bueno, yo no seré yo quien se lo pueda explicar muy bien, pero sí puedo dar una buena noticia, y es que de momento se ha paralizado, gracias a la presión, pues yo creo, de mucha gente, se ha paralizado el proceso de aprobación de esa ley de momento, ¿eh? No quiere decir que no pueda aprobarse en el futuro. En el partido de Lula, de los trabajadores, hubo una escisión muy importante, que fue la salida de Marina Silva, que posteriormente se presentó como candidata del Partido Verde, precisamente porque no estaba de acuerdo. Marina Silva es una persona que era ministra de Medio Ambiente y ha destacado por su activismo en la defensa del Amazonas, y se fue precisamente por esta misma contradicción, porque cuando estaba Lula gobernando ella consideraba que no se estaban haciendo políticas de protección del Amazonas, y eso pues parece que continúa con Dilma, ¿no? En fin, esa contradicción se produjo y hizo que Marina se presentara a las elecciones, consiguiera el 20% del voto. Es decir, que realmente hay una sensibilidad también en Brasil con respecto a este tema, y ojalá se pueda, digamos, encauzar y cambiar esa decisión. Pepe Núñez. Buenos días y bienvenido. Yo no sé si usted piensa que en general la imagen de la política verde, por decirlo de alguna manera, está más ligada a la protección que a la acción. O sea, que tiene un currículum mayor tratando de defender o de evitar barbaridades que tratando de construir cosas. No sé si entre sus prioridades políticas, que evidentemente se ha hablado de la reforma política, por eso no es un objetivo solo de su grupo, sino del sistema, porque esta vez se ha visualizado muy claramente la injusticia del reparto de votos. Yo me temo que se olvidará y hasta la siguiente elección no se va a tomar, pero preguntarle si no cree entre sus prioridades, o si no está en sus prioridades, más que se visualicen políticas de acción y de esta economía verde en paralelo a la política de defensa o de evitar, para que se empiece a concienciar a la gente de que lo verde no es solo una medida defensiva, sino una medida activa, y que todavía esa economía verde tiene poco predicamento, parece que es minoritaria, selectiva, para luchar contra esta ola de superproducción y de vuelta al neoliberalismo que estamos, ¿no? A mí una de las cosas que a nosotros nos gustaría, y que es complicada, pero que nos gustaría, es que se conociera, por ejemplo, las políticas que en muchos municipios y regiones, incluso gobiernos europeos, realizan los verdes, ¿no? Porque las políticas verdes no son, como se pretende muchas veces hacer en España, hacer creer en España, pues es un tema de 4 ecologistas efectivamente en la protesta y tal, sino que son políticas activas que en este momento están gestionando muchos municipios, que incluso en un país como Alemania ha tenido influencia decisiva, y la puede seguir teniendo si hay elecciones próximamente, porque según las encuestas los verdes podrían entrar al poder en coalición nada menos que en un país como Alemania. Por lo tanto, las políticas verdes son políticas reales que dan alternativas reales y concretas a los problemas de hoy, y eso es lo que tenemos que tratar de explicar a la opinión pública española, ¿no? Felipe Alcaraz, la última y breve, por favor. Sí, Felipe. bueno, en Andalucía, Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, que así nos llamamos, hay un proceso de construcción de un programa, y ahí pues sí intentamos integrar la izquierda plural, así se llama el grupo parlamentario ahora en el Congreso. Ha habido un primer sondeo, pero en ese primer sondeo ECU ha dicho que no. Bueno, estáis legitimados para decir que no. Lo que a mí me ha sorprendido es que ha habido un cierto mal modo a la hora de contestar ese primer sondeo que ha hecho Valdera. No, yo creo que no. Yo creo que realmente, bueno, hay una historia en la que yo no quiero entrar mucho, pero hay una historia precisamente
hubo un pacto de los verdes con Izquierda Unida en Andalucía que al final se rompió y sin embargo Izquierda Unida siguió utilizando porque tenemos grupos verdes. Bueno, pero eso evidentemente en otros sectores pues puede sentar mejor o peor, pero fundamentalmente el tema es que realmente EQUO es un proyecto diferente, es un proyecto que tiene por supuesto aspectos comunes con otros partidos en su programa, como con el PSOE, en el tema de regeneración de la ley electoral con UPyD, con Izquierda Unida, etcétera, pero sin embargo aspira a ser un proyecto diferente, un proyecto en el marco de los verdes europeos. Los verdes europeos están en un grupo distinto en el Parlamento que Izquierda Unida, que tiene el grupo de Izquierda Unitaria, y por lo tanto también en España aspiramos a construir ese espacio diferenciado por supuesto desde la confluencia en aquellas luchas en las que confluyamos y desde la discrepancia allí donde discrepemos, pero realmente reivindicamos la necesidad de un grupo diferente, un grupo verde, también en la política española. Pues Juan López de Uralde, portavoz de EQUO, gracias por haber estado estos minutos aquí en Canal Sur Televisión. Muchas gracias. Hasta la próxima.